Amén. El Señor ponía en mi corazón, amados hermanos, qué tristeza que hay lucha, ¿verdad? Siempre, si no pasa algo, siempre el enemigo queriendo poner oposición, con muchos hermanitos que están pasando pruebas. Pero amén, sabemos que siempre hay un remanente fiel. El Señor puso en mi corazón, amados hermanos, de hablar de la familia. Ojalá que nos dé, si no vamos a hacerlo en 2 sesiones o 3. Pero el Señor puso esto en mi corazón. Y escuchen bien, por favor, estén atentos, porque esto es para el matrimonio, para los matrimonios especialmente. Amén. Hay muchas vidas, por ejemplo, que en este tiempo no están casados, están en concubinato. Hay muchos hermanitos que están recién han conocido al Señor después de un divorcio, después de estar con alguien seguramente, y a veces hay muchas preguntas, ¿verdad? Hay muchas preguntas sobre el matrimonio. ¿Será que yo puedo casarme? ¿Será que puedo volver con mi esposa? ¿Qué tú tienes? O sea, hay muchas preguntas, ¿verdad? Y aquí están todos, gracias al Señor en su amor, en su misericordia. El Señor nos da estas enseñanzas tan bonitas. Vamos a ver con diferentes versiones, inclusive vamos a hablar también sobre los hijos. Vamos a hablar cómo tenemos que comportarnos nosotros los padres con los hijos hacia los padres. Estamos viviendo un tiempo muy hermoso, un tiempo final. El Señor habló a través del profeta también de que el Señor iba a hacer que los padres vuelvan a los hijos y los hijos vuelvan a los padres. Estamos en un tiempo muy difícil. Ustedes saben que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Estamos en ese tiempo, hermanos. Estamos en ese tiempo donde ya no hay amor, ya no hay sensibilidad. Los padres hacia los hijos hacia los padres. Y la punta de lanza de Satanás siempre está en el hogar, en la familia. Amén. Siempre querer destruir, siempre querer desanimar, siempre querer traer al mundo, a la casa, a la familia. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Para que se den cuenta que el Señor se preocupa mucho de la familia. Vamos a empezar, por favor, con este verso bíblico, 1 Corintios 7:39. Y vamos a hablar, amén. Mira, quiero decirles algo importante, amén. Esta palabra es especialmente para nosotros los que conocemos la palabra de Dios, amén. Esta palabra también, ¿por qué no, verdad? Es importante para los que se vayan a casar, para lo que además es importante esto que les voy a decir. Es importante que con el conocimiento de la palabra, cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, las instrucciones de Dios referente al matrimonio, ¿verdad? Si tú tienes ese conocimiento y a pesar de tener ese conocimiento, tú transgredes esa ley, tú transgredes esa palabra, pues es pecado. Amén, es pecado. Quiero decirte con todo mi corazón, yo no puedo disfrazar la palabra de Dios hay que predicarla, amén, y ese es mi deber, esa es mi responsabilidad como siervo del Señor, de poder transmitirles. Yo sé que hay muchas preguntas, amén, y van a tomar mucha atención. Escucha esto, lo que dice 1 Corintios 7:39. Dice: la mujer casada, escucha esto, está hablando de la mujer casada. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39. Veamos aquí. Aquí dice la mujer casada, o sea, la mujer que se casó. Pero ahora es importante porque dice la palabra que la mujer que se casó ante las autoridades, sí, ante Dios, porque lo que está hablando, todas estas instrucciones, todas estas enseñanzas son para la iglesia, amén, para los hermanitos que ya estamos comprometidos, que nos casamos, que conocimos al Señor. Entonces vea esta ley espiritual que es tan importante, amén. Entonces, para que se den cuenta aquí cómo la palabra es tan importante, nos trae tanta enseñanza. Mire lo que dice: la mujer casada
está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Amén. La mujer sierva de Dios, la mujer cristiana, el matrimonio cristiano, no se puede totalmente, o sea, conociendo, habiéndose casado, conociendo la palabra, ojo, conociendo, o sea, esto es cuando tú conoces ya, amén, porque es importante cuando tú te cases delante de Dios, tienes que saber las leyes espirituales, tienes que conocer la palabra para que así no la transgredan. Hay mucha gente, hay muchos matrimonios ahora, hay muchos hermanitos que no conocen la palabra, los pastores no le instruyen, ¿verdad? Y los casan así nomás. Entonces, ojo, en la ignorancia no pasa nada, amén. Si tú te casaste en tu ignorancia, no conociendo las leyes espirituales, y tú estás casado ahora, amén, y ahora recién vas a conocer, pues ordena tu vida, ordena tu matrimonio, en otras palabras, amén, para que así el Señor bendiga tu familia, bendiga a tus hijos, amén. Entonces vea, aquí nos habla al matrimonio creyente, cristiano. No puede haber divorcio. Dice la palabra que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir? Cuando dice Dios unió, quiere decir que cuando nos unimos en matrimonio delante de Dios, delante de las autoridades de parte de Dios, eso es importante entender, amén. Entonces, lo único que nos liga mientras nosotros estamos vivos, ya, o sea, no podemos agarrar y ya nomás tomar a otra mujer o a otro varón y decir, bueno, ya me cansé y de repente me agarro otra mujer, me cansó esto, me cansó él y ya me voy a ir con otra persona. No es así, amén. Aquí dice la palabra del Señor, si su marido muere, recién es libre de casarse con quien quiera, coma, dice, pero escucha esto, con tal que sea en el Señor. O sea, en otras palabras, si ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre, escucha lo que dice esta otra versión, con tal que sea cristiano, amén, con tal que sea cristiano. Te voy a leer esta otra versión. La casada está unida a su esposo, la casada, amén. Los que ya se casaron, los que se comprometieron, los que el pastor oró, los bendijo, predicó, hubo testigos, ¿verdad? Inclusive en el matrimonio civil, que eso lo vamos a ver importante, porque mucha gente en su ignorancia piensa que pues cuando lo hace por lo civil no lo ha hecho delante de Dios, pero no hay la palabra que los fundamente, que puedan ustedes comprometerse de que sí lo hicieron delante de Dios. Y por eso es que por la ignorancia no hay problema, hermano, amén. La palabra del Señor dice, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede, amén. Ahora, por ejemplo, tú de repente estás en concubinato, ahora de repente tuviste un fracaso, no conocías la palabra del Señor, ahora estás teniendo una nueva relación. Aquí, ahora, conociendo esta ley, esto es importante, amén, que ustedes tomen muy en cuenta. Escucha esto, la casada está unida a su esposo mientras está hablando de la casada, de la mujer casada, está unida por su esposo mientras el esposo vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre en libertad, escucha esto, de casarse con cualquier hombre con tal que sea cristiano, amén, con tal que sea cristiano o cristiana también, porque esta ley también es para la mujer, amén, para el hombre, viceversa, hermano, ¿sí? Ahora van a ver los consejos que siempre da Pablo. Pablo dice, mejor si se quedan así, mejor si se quedan, pero si no tienen dónde, o sea, si les aflige la carne, entonces cásense, dice, si son jóvenes al menos, pero ya una viuda adulta mayormente no, o una persona adulta ya no. Eso aconseja la palabra, amén. Entonces,
Vea, lo único que si tú te casas, hermano, delante del Señor y muere tu esposo, muere tu esposa, tú eres libre para poder escoger, ¿verdad? Siempre y cuando sea en el Señor, es importante de poder unirte a otra persona. Siempre y cuando sea creyente, cristiano. Amén. Porque esa persona, de repente, si tienes hijos, ese creyente va a amar a tus hijos, lo va a cuidar a tus hijos como si fueran suyos, ¿verdad? Una persona, ¿por qué dice cristiano? Porque esa persona teme a Dios, conoce la palabra de Dios y no va a maltratar, no va como estamos viendo ahora. Por eso el Señor dice cristiano, que sea un hombre temeroso. ¿Para qué? Para que, hermanos, no nos les hagan daño a nuestros hijos, porque están viendo, hermanos, quienes violan, quienes maltratan son a los hijastros. Tanto la mujer puede maltratar a los hijastros, a las hijastras, como viceversa. Por eso el Señor, hermano, manda que sea un siervo, una sierva de Dios. Amén. Que si la ama la hermanita, la ame así con su pasado, no importa. Pero que tenga esa predisposición de cuidar a los niños que no son de él. ¿Por qué? Porque ya partió el otro varón. Amén. Y seguramente tú la amabas, la querías desde muchacho y ya se presentó la oportunidad. Amén. Pero ya te digo, la hermana o el siervo siempre tiene que orar por un siervo y una sierva de la congregación, o que sea cristiano. Amén. ¿Está claro? Romanos 7:2, escucha lo que dice. También habla también ahí. En Romanos capítulo 7, verso 2 dice: porque la mujer casada, vea, escucha lo que dice, la mujer casada, te vuelvo a repetir, la mujer casada, no te estamos hablando de nadie en concubinato, de nadie que está viviendo sin haberse casado delante del Señor, ante las autoridades de parte de Dios. Amén. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí está clarito. Así que si en vida, escucha esto, hermano, así que si en vida, o sea, del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y el adulterio es muerte. Amén. El adulterio es pecado. Si su marido muriere, es libre de esa ley, de ese mandamiento. De tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Amén. Aquí está clarito esta ley, hermano. Aquí está muy clarito. Está hablando a la sierva del Señor, a la sierva que se unió en matrimonio. Amén. No puede unirse a otro varón, no puede estar en concubinato, o sea, no puede estar, mejor dicho, en, ¿cómo se llama esto? Adulterio. Si una mujer siendo casada cristiana se une a otro varón cristiano, prácticamente esa persona se la consideraría como una persona adúltera, adúltero. Amén. Así lo dice, hermano. Si el marido muere o la mujer muere, podríamos decir también, queda libre. Amén. Si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro varón, no será llamada adúltera. ¿Sí? Está hablando a la iglesia, está hablando a las personas que se han unido en matrimonio. Escucha esto. Y aquí lo corrobora. Mateo 19:6 dice, escucha: así que ya no son más dos, dice Mateo 19:6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Cuando tú te unes a tu esposo, a tu esposa, dice que ya se hacen una sola carne. Amén. En el momento de la unión marital, santa, pura, dentro del matrimonio, tú te unes como un solo cuerpo hacia tu esposa. Y dice acá: por tanto, lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Vale decir, amado cristiano, hermano cristiano, porque ¿saben por qué esta palabra ya no se toma en cuenta y no se predica? ¿Saben por qué? Porque hay pastores que tienen 2, 3 mujeres, hay hermanos que se divorcian cuando les dé la gana, ¿no? Y a veces conociendo la palabra de Dios.
Entonces es importante que sepan que si tú conoces, hermano, y te casas, casándote, conociendo las leyes espirituales ante el Dios, y tú, hermano, transgredes esta ley, estás en muerte. Yo quiero decirte la verdad, yo no puedo mentirte, amén. En la ignorancia no pasa nada, como te digo, las personas seculares, hermanos, pueden hacer de su vida, hacen de su vida lo que quieran, pero ya cuando venimos a los caminos del Señor y conocemos esta ley, es importante ponerla por obra, porque conociendo y transgrediendo esta ley, hermano, trae muerte espiritual. Viene el Señor y te quedas, amén. Mucho más si no has ordenado tu vida, te vas a quedar. No puedes servir, hermano, de esa manera. Escucha, así que ya no son más dos, sino por tanto lo que Dios juntó, amén, que no lo separe el hombre. O sea, nadie, ningún abogado, ningún nada puede haber, hermano, que pueda agarrar y anular tu matrimonio, amén. Tú tienes que saber que cuando te casas con un varón ante Dios, te tienes que casar para siempre. O sea, amarlo, respetarlo, el esposo cuidarla, protegerla, como dice la palabra, ¿verdad? Entregársela a su esposa sin arruga, la mujer respetar a su esposo. O sea, mira la compañera que tú elegiste. Por eso a los jóvenes, antes de unirlo en matrimonio, siempre les digo, piénsenla, oren, clamen, porque esta mujer que ustedes han elegido y se están uniendo ante Dios es para siempre, amén. Es hasta que la muerte los separe. La única manera para que ustedes puedan ver a otra persona, a otra compañera, a otro compañero, mayormente a los jóvenes que son viudos jóvenes, pueden, hermano, unirse, pueden casarse, amén. Porque si no tienen don de continencia, ¿qué es el don de continencia? Si no tienen don de, o sea, es un don, un regalo de Dios de no tener deseo de tener relaciones sexuales, amén. Pero si tú tienes esas pasiones como joven, cásate, porque mejor es casarse antes de estarse quemando, dice la palabra, amén. El que se casa no peca, amén. Entonces, vea, es la única manera para que tú puedas quedar libre. Escucha esta otra versión. De esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas, ojo, es importante, sino como si fueran una sola. Por tanto, nuevamente, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, si Dios ha unido, amén. Si ustedes le entregaron a Dios, ¿sí? Nadie debe separarlo, nadie, ni un juez, ni un abogado, nadie, amén. Ustedes lo han hecho delante de Dios, han entregado su matrimonio y ese matrimonio es para siempre, hasta que la muerte los separe, amén. Escucha Mateo 19:7, aquí había una pregunta, estaban los fariseos ahí, querían tentarle, dice al Señor Jesucristo. Querían tentarle haciéndole supuestamente, según ellos, una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque conforme la palabra del Señor, el Señor unió al matrimonio para siempre, amén. El Señor creó a Adán, después a su compañera, dice que los bendijo Dios, o sea, los casó. Y después de que lo casó, después de que lo bendijo, porque ese es el matrimonio, es la bendición de Dios que viene, después le dijo ya, multiplíquele, la hizo fructífera a la mujer y le dijo, multiplíquense, llenen la tierra, amén. Los casó, lo unió en matrimonio. Ese fue el origen. El Génesis significa el origen, el comienzo. Así los creó Dios y los casó, los unió para que no estén en fornicación, para que no estén en pecado, amén. Y después de que los unió, recién le digo, multiplíquense, llenen la tierra, amén. Entonces, escucha, pero ¿qué pasó en el tiempo de Moisés? En el tiempo de Moisés, hermano, el hombre empezó a transgredir. El hombre empezó, hermano, a repudiar a la mujer por cualquier cosa. Y era por la maldad, dice, por la maldad del hombre, porque el Señor le dijo, ¿sabes qué? Es por la dureza del corazón que Moisés les permitió, les dio permiso. Pero era por su dureza, porque ellos cualquier defecto que veían en su esposa le daban carta de divorcio. Así lo permitió Moisés. Pero esa era una enseñanza que no venía de Dios. Empezó a distorsionarse, pero el Señor la volvió a redireccionar.
aquí, por ejemplo, escuchan, Mateo 19:7 dice: le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Y él le dijo, escucha esta enseñanza, qué hermoso, ¿verdad? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar, o sea, dar carta de divorcio a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así, porque al principio el Señor los creó, vio a Adán que estaba solo, trajo a su ayuda idónea a su compañerita, ¿verdad? Para que lo acompañe, para que lo ayude, porque eso es la idoneidad, es una capacidad suficiente, hermosa que Dios le ha dado a nuestra esposa, a nuestras esposas, y por eso tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Es el complemento del matrimonio, hermano, es la idónea, la ayuda idónea, es nuestra compañera, nuestra esposita que el Señor nos las ha dado. Amén. Nos ha traído con un propósito. Pero ve, estos varones en ese tiempo ya habían endurecido su corazón, y me imagino tanta presión que Moisés tuvo que darle ese permiso, ¿sí? Pero escucha lo que le dice el Señor: por la dureza de vuestro corazón Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, escucha esto: cualquiera que repudia a su mujer, estamos hablando del matrimonio cristiano, estamos hablando del matrimonio que conoce la ley, que conoce esta palabra, no a las personas que ignoran, que no conocen. Amén. Porque el que no conoce, hermano, por eso ahora está recibiendo esta palabra, para decir: yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, y quiero entregarse la dirección al Señor, mi familia, mi hogar. Amén. Y tener claro de que tú te vas a unir con esa esposa, con ese varón, para siempre. Para siempre. Escucha, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, escucha esto, salvo por causa de fornicación. Hay algo que te puede, recién aquí el Señor les explica. ¿Saben qué? Ustedes pueden repudiar a su mujer, pero si no peca ella, ustedes no pueden hacerlo. Pero si esa mujer o ese varón, amén, entra en fornicación, ¿sí? Entra en adulterio, en fornicación comprobada, recién ahí tú podrías darle carta de divorcio. ¿Pero por qué? Por la maldad del hombre, porque prácticamente la condenarías a esa mujer, porque si esa mujer repudiada busca otro varón, ese varón con el que se casó también entra en ese pecado de transgredir la palabra de Dios. Amén. Viceversa igual. Entonces, salvo por causa de fornicación, hermano, porque por eso es importante conocer a Dios, por eso es importante temer a Dios, por eso es importante conocer a nuestro Dios Todopoderoso, conocer las leyes, cuál es la responsabilidad de un esposo dentro del hogar, de la familia. Porque, hermano, como no conocen, entonces no les importa y no se dan cuenta que lo único que están trayendo es muerte espiritual hacia su vida. Mucho más si conocen la palabra, mucho más si están en los caminos del Señor. Amén. Escucha, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, escucha, adultera, ¿sí? Y el que se casa con la repudiada, adultera inclusive. Amén. Le voy a hablar de esta otra versión para que podamos entender un poco mejor. Escucha, yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ahí está más clarito. Amén. Yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer. Amén. Si tú eres un siervo de Dios, hermano, y aunque tu esposa sea difícil, ¿verdad? Aunque tu esposa sea terrible, hermano, te haya traído mucha decepción, aunque te casaste por la iglesia, ¿verdad? Y todo era apariencia de piedad, aparentemente mostraba ser una sierva, un siervo de Dios, pero de pronto, hermano, te decepcionaste. Entonces tú no puedes agarrar y rechazar a esa persona, ¿verdad? A no ser que esa persona te hubiese sido infiel. Porque, hermano, hay personas que no temen a Dios, hay personas que conocen esta ley espiritual y aún así, hermano, no, dice, ya esta mujer no la quiero, que se vaya, y se casa con otra como si nada. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. Amén.
tienes que conocer. Por eso es mi deber y mi responsabilidad. Aquí está la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Te la voy a volver a repetir. Yo le digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, tú no tienes por qué divorciarte. Podría decir, pero es difícil, pero no la aguanto, no la soporto. No importa. Si ella no ha cometido ningún pecado sexual, ninguna transgresión sexual, tú no puedes darle carta de divorcio. Amén. Yo le digo, ¿por qué se va siempre un varón de su casa? ¿Por qué se va una mujer de su casa? Es que, hermano, no estamos cumpliendo lo que tenemos que, no estamos cumpliendo con la palabra de amarla, de cuidarla, de respetarla, de entregársela a nuestro Dios sin arrugas, sin mancha, porque ese es el deber y la responsabilidad de nosotros los esposos, y de la esposa también, de sujetarse, la sujeción hacia su esposo, y también el respeto. Pero no hay, y por eso muchos hogares se están destruyendo. Amén. Y dicen, pues yo no aguanto más. No les importa la palabra. No se dan cuenta que están en muerte espiritual ya. No les importa. Prefieren estar con otra persona transgrediendo esta palabra tan precisa. Amén. Si lo hacen, escucha, yo le digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer. Porque si lo hacen, por eso es que tenemos que tener mucho temor, los siervos. Amén. Si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Así dice. Si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Hay castigo. Amén. Hay castigo. Hermano, no nos va bien, no nos va a ir bien. Porque el Señor nos trajo a nuestra compañera, nuestra ayuda idónea para siempre. Pero ya les digo, no hay ese temor. Mira esta otra versión, he visto otra versión, la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso bíblico. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Amén. A no ser por causa de eso. Aquí dice la esposa. Hermano, yo quise ver de alguna manera si habla también del varón, pero no habla del varón. He visto otras versiones y solamente habla de la esposa. O sea que esta es una ley para la esposa. Pero a ver, vamos a ver, hay otro verso bíblico aquí. ¿Ya? Escucha, Marcos 10:10. Aquí Marcos 10:10, por ejemplo, habla de la mujer. La mujer, si repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero entonces, si está hablando aquí de la mujer en Marcos 10:12, y allá está hablando o sea, está hablando del hombre solamente, y aquí ya está hablando de la mujer, el mismo Señor Jesucristo, ya quien escribe esto es Marcos. A Marcos, amén. El siervo Marcos, el discípulo Marcos escribió. Ya. Entonces, ve, aquí habla de la mujer si repudia a su marido. Entonces quiere decir que también la mujer podría repudiar a su esposo si el esposo cometió adulterio, cometió fornicación, cometió, ¿verdad?, pecado sexual. Entonces vea lo que dice Marcos 10:10 acá. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, los discípulos quedaron con la duda sobre el matrimonio. Y entonces, ya con el Señor Jesús tomando seguramente un tecito, comiendo un refrigerio ahí, ellos le volvieron a preguntar, ¿sí?, de lo mismo. Y aquí el Señor les explica ya más directo y le dice, ¿saben qué? El verso Marcos 10:11, Marcos 10:10, por favor, vean, Marcos 10:10. Marcos 10:10. Marcos 10:10 dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Estaban con la curiosidad, los discípulos no habían entendido plenamente sobre esto. Y él les dijo, y el Señor les dice, ¿saben qué? Le dice, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, le dé carta de divorcio y se casa con otra, comete adulterio con ella, contra ella. Aquí no está especificando el Señor siempre y cuando forniquen, ¿verdad? Aquí dice, si tú repudias, hermano, y si esa mujer se mantiene fiel, se mantiene sierva de Dios, tú no podrías, varón, casarte con otra persona porque cometerías adulterio. Y escucha lo que dice acá el Marco 10:12. Y si la mujer, dice,
también repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y yo creo que también, ¿no? Por ética, conforme a la palabra, podemos entender que si ese varón no ha cometido adulterio, no ha tenido relación, o sea, no se ha ido con otra persona, tú no podrías repudiar, tú no podrías dar carta de divorcio a ese varón. Amén. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Escucha esta otra versión. Él le respondió: si un hombre se divorcia de su esposa, está hablando de una mujer casada, no estamos hablando de concubinato por si acaso, y se casa con otra mujer. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Así dice. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Amén. Malaquías 2:16. Vea, hermanos, el Señor no le gusta el divorcio. No le gusta que los siervos de Dios se divorcien. Amén. El Señor aborrece el divorcio. El Señor no quiere, pues, hermano, imagínate, ¿por qué el Señor aborrece? Porque, hermano, si hay hijos de por medio, ¿quiénes son los que sufren ahora en este tiempo? Vean la televisión, vean las noticias: hijo violado por el padrastro, hija violada por el padrastro, no, hija maltratada por la madrastra, mataron al hijastro, amén, lo dejaron sin comer. Esas cosas pasan, hermano, esas cosas pasan. Por eso es que el Señor quiere un matrimonio fiel para siempre. Por eso es que, hermanos, siempre el matrimonio joven tiene que orar, tiene que clamar. Tenemos que enamorarnos de verdad de esa mujer. La esposa que tú escoges, hermano, es para tener hijos con ella, para tener proyectarte a un futuro. Esos niños se críen en el amor del Señor. Tú les des un buen ejemplo, tú le des un legado. Porque eso es importante, hermano. Cuando hay una familia unida, hermosa, esos hijos, hermano, dicen: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Mi mamá es un ejemplo, mi papá es un ejemplo. Mira, es fiel, mira su hogar, mira su familia. Yo anhelo también tener mi familia así, como la de mis papás, las de mis padres. Mira qué hermoso, hermano. Amén. Pero eso es cuando hay temor de Dios, cuando tú conoces las leyes espirituales. Hermano, el Señor no vino para juzgar a nadie, no vino para condenar a nadie. Amén. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Por eso Él no viene todavía. Amén. Porque Él no quiere que nadie se condene. Él no quiere que los hogares se destruyan. Pero por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice la palabra. Hay mucha falta de conocimiento, hay mucha falta de conocer la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso se están transgrediendo las leyes, y por eso es que hay tanta familia que se va a quedar. Hay tantos hermanos pastores, ¿verdad?, que están tomando livianamente esta palabra. Claro, como ellos están en adulterio, ya no la predican, no les conviene. Amén. Pero gracias al Señor que yo tengo la moral, porque gracias al Señor tengo un matrimonio estable. Amén. Y por eso tengo esa moral de poder predicar esta palabra. No tengo temor, no tengo y no lo voy a tener, porque yo temo a Dios y sé que mi esposa yo la escogí para siempre. Amén. Para siempre. Ahora que conozco la palabra de Dios, tu esposa es para siempre. Amén. Y los que están en concubinato, hermano, de una vez ordenen su vida, porque si los encuentra el Señor así, se van a quedar, porque la ley es clara, ya hace más de 2000 años, ¿verdad? ¿Y por qué quieren estar así? Porque, bueno, si no me gusta, mañana pasado me busco otro, te vas. ¿Y quiénes quedan ahí? Los niños. Yo aprendí algo de un pastor, de mi pastor, ¿verdad? De que dice que cuando una persona tiene hijos, ya por más que no se ha casado, y hay hijos, ya hay un agravio ahí. Amén. Ya hay un agravio, dice. O sea, hay algo que te compromete a unirte. Por eso es que ahora, si tú te uniste a esa persona, por más que sea yugo desigual, ora, clama al Señor para que esa persona se convierta. Amén. Y después se bautice este varón
y se unan en matrimonio. Ordene para que sus hijos sean santos, para que tu esposo a través de ti, que eres una sierva de Dios, sea también santo. Entre en la promesa de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Escucha lo que dice Malaquías 2:16. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, Él aborrece la separación. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Escucha, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Pero le voy a leer esta otra versión para que entiendan. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Mira qué hermoso. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Así lo dice. Nuestro Dios odia a los que son violentos. Porque, hermano, hay esposos que siendo cristianos todavía maltratan a sus esposas. Todavía les pegan a sus esposas. Todavía las maltratan, les pegan con su boca. Las atan, las destruyen, las traen amargadas, las destruyen, hermano, con sus boca. No es necesario darle algo, azotarle o pegarle, con la boca la destruyen. Amén. Y el Señor abomina, odia, dice acá. Amén. No le agrada para nada. Nuestro Dios, lo que dice, nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado de no les sean infieles a su esposa. No les sean infieles a su esposa. Recuerda algo, hay una ley. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Amén. Escucha 1 Corintios 7:10. Eso es importante que sepan. Amén. Cuando ustedes se casan delante de Dios, ya no puede haber separación. Amén. Si ustedes delante de Dios se casaron, les voy a volver a hacer un resumen. Si ustedes delante de Dios se casaron conociendo estas leyes espirituales, pero una de las dos personas transgrede, o sea, cometiendo actos sexuales, incluso hasta algunas se van y tienen hijos directamente, tú podrías darle carta de divorcio. Amén. Tú podrías divorciarte de esa persona y unirte a otra persona siempre y cuando sea en el Señor. Amén. Eso es importante, pero eso sería, dice la palabra, por la maldad del hombre. ¿Qué pasó? No fuiste un buen esposo, no fuiste una buena esposa. Amén. Porque un buen esposo, hermano, cuando ama a una esposa, imagínense una esposa, una mujer que se cree, que esté en su casa, que la amen, que la besen, que estén ahí, o sea, que se sienta amada. ¿Tú crees que se va a ir? Un esposo, hermano, que es bien atendido, a quien la esposa lo atiende, lo ama, lo respeta, ¿tú crees que se va a ir? Por eso la palabra del Señor es bien clara. ¿Cuáles son los deberes y las responsabilidades de nosotros como esposos? Amén. Escucha esto, 1 Corintios 7:10, son leyes espirituales importantes. Mira, aquí hay preguntas también, y esto es para los que están en concubinato, me imagino. Los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Escucha esto, que la mujer no se separe del marido. Amén. Y esto es lo que esto es lo que ya conocen al Señor, como les decía. Este es el matrimonio cristiano. Sí, hermano, tú tienes que orar, tienes que clamar, tienes que pedirle al Señor que el Señor cambie a tu esposo, a tu esposa, porque aquí el Señor dice, es un consejo que el Señor, que está dando Pablo a los corintios, porque habían problemas de matrimonio ahí. Entonces le dice, no mando yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, qué hermoso, escucha, quédese sin casar y reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer también, dice. Es que, hermano, como les decía, el matrimonio es para siempre. El matrimonio que conoce a Dios, el matrimonio que teme a Dios, el matrimonio que conoce su palabra,
No puede, aunque hayan problemas, aunque hayan situaciones. ¿Quiénes no tienen problemas? Sé que, hermano, hay problemas terribles y difíciles de poder sustentar, de sostener en un hogar. Pero, hermano, ¿quién lo labró? ¿Por qué está así tu esposa? ¿Por qué estás tú? ¿Por qué tu esposo está así? ¿Me entiende? Por eso es que tenemos que cambiar. Tenemos que por eso orar todos los días. No le deis lugar al diablo. No tenemos que darle lugar, ningún espacio al enemigo para que no tome control de tu familia, de tu vida. Hermano, por favor, te lo pido con todo mi corazón. Amigo, amén. Si tú no conocías esta palabra, ahora la estás conociendo, amén. Si tú te vas a casar, cásate, pero en el temor de Dios, sabiendo que esa mujer que tú escogiste o ese varón que tú escogiste no es un juguete, no es para agarrar y tenerlo solamente un tiempito como lo hace el mundo. ¿Ha visto? Vean los artistas, por ejemplo, las mujeres artistas, los hombres, increíble cómo cambian marido, y eso están trayendo totalmente un montón de contaminación. ¿Y con qué principios, con qué valores, cómo vas a enseñar tú a tus hijos teniendo semejante currículo, semejante pasado? ¿Cómo vas a tener tú la autoridad de poder decirle, ¿sabe qué, hijo? No está bien que estés con esta otra mujer, que la abandones a tu esposa. Se te va a volcar, te va a decir, ¿qué me está enseñando usted? Si usted hace lo mismo, usted comete lo mismo. ¿Ah? ¿Con qué autoridad le vamos a decir? Por eso es importante. Amén. Y si se separa, quédese sin casar, reconcilie. Eso es, el Señor siempre va a querer la reconciliación de ambas partes, hermano. Amén. Lo importante es reconocer, decir, yo fallé, perdóname mi amor, mira, yo fallé, te traté mal, ¿verdad? O la esposa igual, viceversa. Lo que quiere el Señor es eso, armonía, amor, paz. Eso es lo que quiere en un hogar, a su nombre. Primera de Corintios capítulo 7:12 dice, y a los demás yo os digo, no el Señor, aquí hay un consejo, pero un consejo de parte de Dios, del siervo. Si algún hermano tiene mujer, escucha esto, si algún hermano, está hablando de un hermano, por eso les decía, está hablando a la iglesia, está hablando a los hermanos, a las hermanitas, amén, para que se den cuenta, estos eran consejos a la iglesia que estaba teniendo problemas, ¿sí? Que no tenían esa base, ese conocimiento, y estaban ahí como animalitos irracionales, haciendo lo que sea en la iglesia. Para eso está la palabra, es para ordenar. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, ¿verdad? O sea, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, amados hermanos. Escucha, 1 Corintios 7:12, y a los demás yo os digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, escucha esto, si algún hermano, o sea, si por X o Z razón tú te casaste siendo hermano con una persona yugo desigual, aunque dice la palabra que no tenemos que unirnos en yugo desigual, ¿verdad? Pero ya tú conociste al Señor, ahora estás conociendo, ¿verdad? Ahora estás enamorado y de repente pues te tocó así con una mujer incrédula o con una persona incrédula que dice, escucha este consejo, y a los demás yo os digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea, una persona impía que nunca se convirtió, y ella consiente vivir con él, o sea, si esta mujer no creyente, aunque no le gusta vivir en la iglesia, pero te respeta tu creencia, respeta, entonces, ¿qué dice? No la abandone. Si ella consiente vivir con esa persona, con ese hermano creyente, no la abandone. Amén. Gánala para el Señor, hermano. Gánala con tu comportamiento, gánala con tu amor. Amén. Gánala como dice la palabra. Sí, respétala, susténtala, cuídala, mímala, ámala. O sea, que haya un cambio pleno, total, como siervo de Dios, hasta que tú la ganes para el Señor, esa esposa. Amén. Al menos si ella consiente, porque de alguna manera está respetando tu creencia, tu religión, y tarde o temprano, por eso el Señor dice, mira, y esto es hermoso, porque es la oportunidad que le da a esa persona, a ese impío, a esa impía que no conoce al Señor, es la oportunidad que Dios le da a través de ti que eres creyente, a través de ti que eres creyente, hermano, tanto mujer como hombre. Amén. No la abandone, escucha,
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente también, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone también. Lo puedes ganar para Cristo. Amén. Lo puedes ganar. No lo abandones, al menos si él respeta. Tarde o temprano él viniendo al culto de vez en cuando ahí, pero va a escuchar, va a haber algún momento que el Señor va a tocar su corazón de ese varón y con seguridad, o de esa varona, y se va a convertir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Primera de Corintios 7:14. Escucha esto. Primera de Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo, escucha esto de hermoso, el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula en el marido. Y escucha esto, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, ¿qué quiere decirte esto? Que por una persona que es creyente, esos niños no son bastardos. Esos niños vienen a la promesa de Dios, vienen a ser santos por causa de ti que eres creyente. Aunque tu esposo, tu esposa sea incrédulo, incrédula, por causa tuya, ese muchacho, esa niña o ese niño viene a ser un santo para el Señor. Amén. Viene a entrar en la promesa. Tú por eso tienes que luchar, instruir al niño en su camino para que nunca más se aparte de él, de los caminos del Señor. ¿Están entendiendo, hermanos? Primera de Corintios 7:15. Escucha esto. Primera de Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Amén. Si el incrédulo ya no aguanta más, no soporta que vos sos una aleluya, que vos sos que cada vez, en vez de que nos quedemos y vayamos al parque, porque así es el impío, siempre es a las cosas del mundo. Deberíamos ir a donde mi mamá, deberíamos acá, deberíamos bailar, deberíamos hacer esta otra cosa, deberíamos ir al río, a cualquier otra cosa. Y ya no soporta más, dice, bueno, me cansé, me voy. ¿Qué dice? Que se vaya. Amén. Si el incrédulo se separa, es el incrédulo, no tú. Tú no estás haciendo nada, solamente tú estás sirviendo al Señor, tú estás entregándote al Señor, tú te estás preparando para la segunda venida. Amén. Pero si este varón no puede soportar y se va, aquí dice la palabra, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Amén. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Te vuelvo a repetir, no está el hermano, o sea, que se vaya. Si es una persona incrédula, si es una persona fornicaria, si es una persona adúltera, ¿verdad? Que se vaya. No está el hermano o la hermana, o el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó. Hermano, es que no te va a poder. Por eso es que el Señor recomienda, no se unan en yugo desigual, no se casen con un impío, no se casen con un incrédulo. Hermano, yo estoy viendo personas, hermanitos, hermanitas, que no hicieron caso y hasta ahora están llorando, hasta ahora están sojuzgados por sus maridos incrédulos o por sus mujeres también, que siempre tienden a llevarlas a las cosas del mundo. Hermano, por eso es que el Señor dice, no se unan en yugo desigual, porque van a haber problemas. Van a haber problemas, no los van a dejar congregarse. Hay hermanitas que están sojuzgadas, hermanos, que quieren congregarse y el marido a veces las maltrata, les pega por nada más. Y viceversa, porque hay mujeres también difíciles, hermanos. Dicen, no, pues deberíamos ir donde mi mamá, ¿por qué no me llevas al parque? Mirá que vos toda la vida trabajás y que tu iglesia sos un fanático. Y al final, ese hermanito, he visto hermanos siervos hermosos que el Señor podía levantarlos ya. Podían ya estar predicando inclusive acá en este lugar y no pueden por nada más, porque están sojuzgados por esas mujeres malvadas, perversas, que son egoístas, que en vez de más bien de prepararse, de poder edificarse, prepararse en santidad para cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo, están ausentes en otras cosas. Y es terrible eso. Amén. Porque ¿qué sabes tú? Dice, escucha esto. ¿Qué sabes tú, oh mujer?
si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Porque la salvación es personal. Amén. La salvación es personal. Cada uno va a dar cuenta del Señor de su crecimiento espiritual. El esposo va a dar cuenta, porque escucha lo que te voy a leer después. Dice que el esposo va a dar cuenta de la esposa, del hogar y de la familia que el Señor le dio. Y a la mujer también, del varón que el Señor le entregó, de su cabeza, de su autoridad. El Señor le va a pedir cuenta. Amén. Imagínate cómo tú vas a estar queriéndote ir al reino de los cielos, a que el Señor te lleve a su presencia. De pronto lo primero que te va a decir: ¿y tu familia dónde está? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Pues Señor, tengo 2 esposas. ¿Conocías mi palabra? ¿Por qué la transgrediste? Si está escrita hace más de 2000 años. ¿Ah? Primera de Corintios 7:20, ¿qué dice? 7:24. Cada uno, hermanos, escucha esto: cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Por qué dice esto? Porque es hermoso cómo el Señor es tan bueno. Porque, hermano, a veces uno recién conoce al Señor, ¿verdad? Tú conoces al Señor y de pronto todavía tu esposa no es creyente. O de repente vienes de un divorcio, ya tu esposa se hizo su vida, tu esposo hizo su vida de repente, amén. Y en el estado que te llamó ahora, en ese te quedes, amén. Ahora pues ya ora para que el Señor te dé esa persona. O si de repente estás ahora que estás conociendo al Señor y ambos son incrédulos, o ya tú te hiciste creyente, pues ora para que esa esposa, esa mujer sea tu esposa, tu ayuda idónea, o ese varón también sea tu compañero, amén. Entonces aquí mira, el Señor da esa opción hermosa: cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede, amén. Tú ahora estás viniendo así, con un pasado, con tantas situaciones que has pasado en el pasado, que no conocías las leyes espirituales. Por supuesto, eso no es pecado, amén. Pero el pecado es en que si tú conoces, si tú sabías cuando te casaste, te uniste en matrimonio, ¿verdad? Y te leyeron. Por eso es importante. Yo, por ejemplo, yo no voy a unir a ningún matrimonio si no conocen esta palabra, porque ya yo voy a librar mi vida. Si mañana pasado la esposa se va y por X o Z razón, o el varón se va, pues allá ellos, amén. Cada uno va a dar cuenta, pero mi misión y mi responsabilidad es de predicarte la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. A su nombre. Primera de Corintios 7:28. Y esto es para los que están ahora en concubinato, para que se den cuenta, hermanos. Por favor, ordenen sus casas, ordenen sus familias, para que sus hijos sean santos. Amén. Para que no vengan, porque, hermano, un hijo fuera del matrimonio se llama bastardo, y eso es feo. Por eso ordenen su hogar, su familia, para que esos niños entren en la promesa. Amén. Escucha esto, y esto es el Señor para aquellos hermanitos. Hay muchos hermanitos que todavía no han ordenado su familia. Así conocieron al Señor, amén. Pero vea lo que el Señor ya aconseja. Primera de Corintios 7:28 dice: mas también si te casas, no pecas. Pero si no estás casada, estás en pecado, en otras palabras. Amén. Si te casas, no pecas. Si la doncella, o sea, la jovencita se casa, no peca, amén. Pero tales tendrían aflicción de la carne, y yo os quisiera evitar. Claro, lo que pasa es que Pablo tenía un don, tenía el don de continencia, ¿verdad? Y él daba esos consejos, decía: mejor si se quedan así. Pero si no tienen ese don de continencia, o sea, si no tienen ese don de tener deseo de tener relaciones sexuales, pues mejor cásense. Mejor es casarse antes de estarse quemando, amén. Pero si tú tienes ese don de mantenerte puro o pura, pues, hermano, sirve al Señor, dedícate plenamente en la obra. Hay tantas necesidades en la obra, de la intercesión, la alabanza, para maestra de niños, maestro de niños. Tú puedes, hermano, servir al Señor, amén, a su nombre. Escucha esto, hermano, Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Por qué hay tantos matrimonios que ahora se están divorciando? ¿Por qué hay tantos matrimonios ahora que no están soportando ni un tiempito? Vea, hay una estadística casi del 90%, 85% de divorcios en este tiempo. Ya, hermano, como no hay leyes, como no conocen la palabra, y aquí está la palabra de Dios.
¿Por qué creen, hermano, que tantos hogares destruidos? Hermano, es increíble. Yo no sé, pobre cuadernos, pobre libro ahí de su conciencia, ¿cómo estará, hermano? Anotado ahí con tantos matrimonios, cualquier cantidad, por nada más que no conocer la palabra de Dios. Por eso es importante conocer. Ya te dije, el Señor no te juzga en la ignorancia. Todo eso lo hicimos por el pecado. Todos tenemos de alguna manera un pasado, ¿verdad? Por eso Dios dice, no vino a juzgar al mundo, no vino a condenar, Él vino a salvar. Él no quiere que nadie se pierda, hermanito, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y es más, por eso el Señor no viene, porque si Él viene ahora y te topa en concubinato, si te topa, hermano, haciendo mal tu papel de varón o de esposa en tu hogar, tenlo por seguro que te vas a quedar. Amén. Satanás sabe perfectamente dónde va a tocar. Más le importa la familia, porque ahí, una vez disgregada la familia, una vez destruye la familia, destruye todo. Porque eso eso se va a trasladar a tus hijos también. Eso te va a trasladar a tu familia también. ¿Te das cuenta, hermanito? Por eso es importante conocer la palabra. Por eso es importante temer, conocer su palabra. Su palabra, ya les dije, es para enseñarnos, corregirnos, instruirnos. Es inspirada por Dios. Efesios capítulo 5, 25. Vamos a ver palabra para el varón, palabra para el esposo. Escucha esto. Maridos, qué hermoso. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras esposas. Amén. Amad a vuestras esposas. Pero no es un amor caído, no es un amor anímico, no es un amor terrenal. El amor, hermano, de Dios es un amor ágape. El amor ágape es amar a alguien sin que se lo merezca, que lo amemos. Ese es el amor de Dios, amén. Y ese amor tiene que haber en nosotros hacia nuestras esposas. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira, aquí hay una analogía, hay una relación de Cristo con la iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, amén. Nosotros también, ¿verdad? Como cabeza y autoridad dentro de la familia, tenemos a nuestro cuerpo que es nuestra esposa. Y vea lo que hizo el Señor. Murió por su iglesia, se entregó por su iglesia, dio su vida por su iglesia. ¿Cuál era el propósito de eso? Amén. El 5:26 dice, Efesios capítulo 5, verso 26, para santificarla. Escucha, varón, tú, el Señor te la ha entregado. Amén. El Señor hizo también eso con su iglesia para santificarla, para hacerla santa, habiéndola purificado por el lavamiento, por la palabra. En otra versión, escucha lo que dice en el lenguaje sencillo. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Amén. La hizo para eso, para entregársela, para santificarla, para purificarla, para lavarla, para que se prepare, para que se bautice. Escucha eso, el verso 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, resplandeciente, ¿verdad? Una esposa gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, hermanos, así como Cristo se entregó a su iglesia, así como Cristo, hermano, murió por su iglesia, dio su vida para entregársela a su esposa, a él mismo, ¿verdad? Su iglesia santa, pura, sin arruga, sin problemas espirituales. De esa manera, hermano, si tú supieras, varón, si tú conocieras esta ley espiritual, tenla por seguro, el Señor te va a dar cuenta, te va a tomar cuenta, porque dice la palabra que tú no puedes entregársela a tu esposa, una esposa que no sea gloriosa. No, hermano, tú no puedes entregarle al Señor tu esposa que el Señor te entregó arrugada, ¿verdad? Destruida, minimizada. Porque, hermano, hay hogares así. Hay matrimonios cristianos donde la mujer, hermano, anda triste, anda llorando, anda sojuzgada, anda esclavizada. Y el Señor te va a pedir cuenta de lo que Dios te dio. Amén. Así como Cristo entregó su vida para entregársela a su esposa, a su esposa gloriosa, sin mancha, sin arruga,
de la misma manera, la misma analogía de nosotros los varones para con nuestras esposas. ¿Cuántos dicen amén? Así también, Efesios capítulo 5, verso 28, escucha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Ah? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermano, hay muchos que maltratan a sus esposas. Hermano, hasta físicamente y también verbalmente. Cuando tú maltratas a alguien, cuando tú maltratas a tu esposa, lo estás haciendo porque estás unido, es tu cuerpo, es tu carne, tu esposa. Tú maltratas a tu esposa, tú maltratas a tu esposo, te estás maltratando a ti. Tú condenas, tú maldices a tu esposo, de como son un solo cuerpo, te estás maldiciendo tu cuerpo, tu esposa, tu hogar, tu familia. Amén. Deben amar como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. Escucha, el hombre que ama a su esposa, a sí mismo se ama. En otras palabras, parafraseando, si tú odias a tu esposa, a sí mismo te odias. Lo que le digas a tu esposa, lo mismo va a venir hacia ti. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso, hermano, conociendo estas leyes espirituales, a veces no nos damos cuenta por qué no avanzamos, por qué hay tantos problemas en nuestros hogares, en nuestra familia, por qué hay tanta destrucción, por qué los divorcios, porque no estamos tomando este rol, ¿verdad? Nosotros como varones, de proveer, amarla, de cuidarla, de respetarla, ¿verdad? De poder entregársela al Señor sin arrugas, sin mancha, una esposa contenta, gloriosa, hermana, que cuando venga su esposo lo escuche ya en la movilidad, en la moto que está llegando, o en la movilidad, o a pie, no importa, que estén ladrando los perros, esa mujer salte de gozo y decir: llega mi esposito. ¿Quién lo hace así? ¿Quién lo hace así? Dígame, ¿quién se alegra cuando llega su esposo? Este viejo fregón, que se vaya. Hoy ya vienen los problemas. Ya tenemos la culpa, ¿no? Porque a veces los hombres somos difíciles. Venimos a nuestro trabajo, hermano, a mandonear, y a veces tenemos la culpa. Por eso es que tiene que haber un cambio. Por eso es que tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Amén. Entonces, qué hermoso, hermanito, que ya te digo, ve, tú estás sembrando bien, tú estás amando a tu esposa, la estás respetando, tu esposita está gloriosa, está sin arruga, está sin manchas, sin problemas espirituales, y vas a ver esa familia, vas a ver ese hogar, hermano, vas a ver, hermoso, vas a ver ese gozo de esa mujer, hermano, va a correr. Se ven videos, ¿verdad?, de esas esposas, hermanos, que van corriendo y se tiran ahí a sus hombros de su esposo. ¿Por qué? Y a veces hasta en los impíos se ve. En los impíos, en los que no conocen al Señor, hermano, a veces tienen más valores que nosotros. Sin conocer la palabra del Señor por naturaleza, yo creo que por principios y por enseñanza de sus padres, porque qué importante, por eso es que nosotros dejemos un legado a nuestros hijos. A veces tenemos que aprender por medio de la palabra. Por ejemplo, yo no tuve mamá y papá. Yo no tuve mi papá ni mamá. Yo estoy aprendiendo, estoy en ese proceso, ¿verdad? Y mis hijos saben eso. Pero yo estoy tratando de ser cada día mejor. Por eso ya está la palabra, para que seamos cada día mejor. Amén. Porque escucha Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne. Nadie aborreció. Tú no puedes aborrecer a tu carne, tú no puedes aborrecer a tu cónyuge, sino que escucha, lo que hacemos nosotros los esposos, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Qué hermoso. El Señor, hermano, dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor jamás nos va a dejar de sustentar, pero nosotros tenemos esa responsabilidad también como papás, ¿verdad? No solamente dar el sustento físico, terrenal en nuestra casa, sino también el sustento espiritual. Qué hermoso que el varón, como cabeza y autoridad, conozca la palabra y puedas traer ese sustento espiritual, ese alimento espiritual que a vida eterna permanece para su hogar, para su familia. Qué hermoso, amén. Esa es la responsabilidad.
sustentar a nuestras esposas, cuidar a nuestras esposas, así como Cristo cuidó a su iglesia. Ese es el deber, hermanito, y responsabilidad de nosotros, de los esposos, de amarla, de entregársela al Señor sin arrugas, sin manchas, sin problemas espirituales. A su nombre. Proverbios 5:18. Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial. Escucha, esposo. Mira cómo te dice, cómo habla de tu esposa como un manantial. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué te dice eso, hermano? Porque es verdad, pues, hermanito, cuando tú te casas, cuando son jovencitos, tienen 22, 23 años, ¿cómo era tu esposa? No era radiante, su cuti bonito, suavecito, su carne durita, ¿verdad? Bien bonita, ¿no? Todo bien bonito puesto en su lugar ahí. Pero ¿qué pasa? Pasan los años y no te das cuenta. Fíjate en un espejo, también te estás haciendo arrugadito, el vientre de la mujer se le va creciendo, ¿verdad? El rostro del hombre también, ya todo va cambiando, hermano. Fíjate tu piel, ya tus manos, todo, hermano, ya empiezan a aparecer las arrugas. Entonces, tú, hermano, tienes que alegrarte, tienes que recordar de esa mujer en la cual tú te enamoraste, de ese varón en el cual tú te enamoraste. Amén. Tu memoria tiene que estar allá, ahí, a esa mujer que la conociste. Y con esa mujer tú estás envejeciendo. Tú estás envejeciendo. Amén. Y así, tal como es tu esposa, como es tu esposo, tú te tienes que alegrar. Escucha. Sea bendito tu manantial, porque no hay otro manantial de donde tú puedes refrigerarte y tomar agua. El Señor te ha dado ese manantial para ti, solamente para ti. Tu esposa, tu esposo es para ti. Como sierva amada, escucha de hermoso, como graciosa gacela. ¿Conocen la gacela, no? Bien bonita, ¿no? Saltarina ahí. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Es que, hermano, no hay otra parte, no hay otra persona que te traiga una caricia ajena. Es tu manantial, es tu esposa, amén. No es otra persona, no. Ya tú elegiste a tu esposo, a tu esposa, y ella te tiene que complacer. No tiene que haber otra persona que te complazca. En otras palabras, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Dice, mira qué hermoso. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Así lo dice. Esto es para con tu esposa, esto es para con tu esposo. Amén. Que sus caricias te hagan siempre feliz. Amén. Deja, hermano. Pero ¿qué está pasando ahora? No estamos viviendo eso, ¿verdad? Como les digo, ahora hay indiferencia. Ahora el esposo, la esposa quiere acercarse. Andate fuera de aquí, no te quiero. Mira, hermano, hay un montón de rechazos. Ya no, el hogar está totalmente destruido. Y a veces ignorando la palabra, y habiendo hasta conociéndola la palabra, la transgredimos. Siendo aquí que el Señor dice que en su amor nos recreamos siempre. Amén. Como una linda, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Porque no puede haber otra persona a la que tú acaricies. No hay, no lo va a haber nunca más. Amén. Por eso es que tú tienes que deleitarte con la mujer que Dios te dio. Porque es para siempre. La unión cristiana, la unión delante de Cristo, de las autoridades espirituales, es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 3:7, escucha. Sigue para los maridos. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, escucha esto, vivid con ellas sabiamente. Hay que ser sabio. Hay que saber entender. Saben, hermanos, yo les digo, nosotros nos criamos siempre de diferente manera, ¿verdad? Nuestros papás nos criaron de diferente manera. Y eso es difícil a veces sobrellevar en un comienzo. En un principio, hermano, cuando nosotros nos casamos, vean, nuestros hijos, nuestras esposas son educadas de diferente manera, ¿verdad? Nosotros también. Entonces también pero ¿saben quién quita ese obstáculo? ¿Saben qué es lo que quita ese obstáculo? El amor. Amén.
Cuando tú amas a esa mujer, cuando tú amas a ese varón, no importa, tú aprendes a asimilar, tú conoces sus diferencias, pero todo eso poco a poco lo iba a ir llenando, ¿qué? El amor que Dios te da hacia tu esposa. Amén. Eso te va a ayudar mucho a poder solucionar esos problemas, ¿verdad? Esas rivalidades que hay en el hogar. A su nombre. Escucha, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas. O sea, ellos van a compartir con nosotros la misma herencia, van a ser coherederas del reino de los cielos, de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, hermano, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué hay estorbo muchas veces en nuestras oraciones? Porque, hermano, las estamos maltratando a nuestras esposas, las estamos tratando mal, y a veces muy espirituales, ¿no? Papito amado, Señor, te adoro, ¿no? Y aquí queremos hacernos santos. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo con nuestras esposas? Y eso hace que nuestras oraciones no lleguen, son estorbo. ¿Cómo vas a hacer? Amén. Es como cuando alguien reprende. Ya le dije, hermano, no hagan, nunca reprendan a un demonio así nomás por así, si no están bien espiritualmente, porque es como agarrarlo al toro de sus astas. Nunca lo hagan, porque cuando ustedes quieren echar fuera a un demonio y están en pecado, están con problemas, imagínate orar al Señor, ¿ah? Y hacerte el puro aquí y maltratando a tu esposa, o viceversa. Tus oraciones van a tener estorbo. Satanás va a tomar legalidad, ¿verdad?, de tus oraciones. Tus oraciones no van a subir ni al techo. ¿Por qué? Porque no estás viviendo sabiamente. Tú no la estás cuidando a tu mujer. Sabe, tu esposita, hermano, es más débil. Siempre va a ser más débil. El hombre siempre por algo nos ha dado la fuerza. Tenemos más fuerza nosotros los hombres. La mujercita, por eso dice acá, como a vaso frágil. Porque, hermano, un vaso frágil, ¿qué hace? Lo tumbas un poquito y ya se desportilla o se va a quebrar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que, hermano, nuestras espositas son para protegerlas, para amarlas, para abrazarlas, para cuidarlas, porque ellas son fragilitas, se pueden dañar rápidamente, se pueden romper rápidamente. ¿Y qué vas a hacer? Traer amargura, traer tristeza. Y por eso esas son las puertas abiertas. Se le presenta el enemigo, hermano, y ahí está la infidelidad, porque Satanás es astuto. Amén. Satanás es bien astuto. Satanás, hermano, utiliza esa otra persona. Yo te voy a dar cariño, yo te voy a dar amor, sentate, yo te voy a escuchar. Y ahí empieza. Es que me gusta este varón porque me escucha, él es buenito. Mentira del diablo, mentira. Nada, hermano, nada. Tu esposa es para siempre. Más bien, ve en qué estás fallando, qué estás cometiendo, por qué está así tu esposa, por qué está así, por qué estás tú así. Vivid con ellas, varón, sabiamente. Ellos van a compartir la herencia juntamente contigo, la vida eterna. En cuanto ustedes, los esposos, sean comprensivos. ¿Qué es ser comprensivos? Capacidad de entender, de mostrar su compasión. Porque, hermano, a veces no entendemos, no comprendemos, no tenemos esa capacidad de entender y mostrar compasión a nuestras esposas, siendo que nuestras esposas saben, hermano, la responsabilidad de un hogar es terrible. Es dura. La mujer es carpintero, la mujer es jardinero, la mujer es cocinera, la mujer plancha, la mujer lava, la mujer tiene que ir a recoger a los hijos. Mayormente la mujer hace las tareas más duras del hogar. Y a veces, hermano, queremos que cuando lleguemos nos atiendan, pero como reyes. Y no somos comprensivos. No estamos siendo comprensivos con nuestra pareja. Amén. No hay, a eso dice, comprensión es la capacidad de entender y de mostrar compasión hacia nuestra pareja, a nuestra ayuda idónea, que se ha quedado en la casa, que tiene muchísimas, pero muchísimas responsabilidades, o no tiene, o no hacen nada las mujeres, o se echan a dormir nomás hasta que llega el esposo. A veces hay problemas también así, ¿no? Hermano, hay mujeres que llegan a la casa, es un desastre. ¿Y dónde está la comida? ¿Qué? Mirando novelas, mirando su celular.
¿verdad? Y por eso los esposos también se enojan, por eso hay problemas, ¿verdad? Hay tantas situaciones, hermano, por eso es que tener temor a Dios, hay que tener temor a Dios, hay que conocer la palabra, amén. ¿Qué dice? Con sus esposas, cuanto ustedes los esposos sean comprensivos, entiendan, muestren compasión con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, no tienen, son frágiles, no tienen la fuerza, hermano. A veces queremos que nuestras esposas hagan las cosas de los hombres. No, las cosas de los hombres son para los hombres, las cosas de las mujeres pues son para ellas, pero son cosas más livianas. A su nombre. Reconozcan que no tienen la fuerza de ustedes, para que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. También van a ser coherederas juntamente con nosotros del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Ahí está. Oraciones frustradas de muchos varones. ¿Por qué? Porque no son comprensivos, porque no son compasión, no tienen compasión, porque son maltratadores de sus hogares, de sus esposas, amén. Y las oraciones por eso muchas veces son frustradas, por eso no se escucha, por eso no llegan ni hacia el techo. Aquí lo está diciendo la palabra, para que sus oraciones, para que Dios las escuche, Dios escuche sus oraciones. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Amén. Sí, vamos a ver a la esposa, o ahí lo vamos a dejar para el próximo domingo. Vamos a ver los deberes de las esposas, y porque tenemos ya impedimento ahí, y para el próximo domingo seguimos. Amén. Sí, amén. Levántense, el próximo domingo vamos a ver las leyes espirituales para las esposas. Hay mujeres contentas, ¿no? Esposos, por favor, amarradas la van a traer a sus mujeres ya, porque van a querer escaparse. Van a decir, no, es que yo no oí. Como algunas, ¿no? Se van al baño, salen afuera, ¿no? Para no escuchar. Ya está dado. Amén. Escúchenme. Vamos a orar, vamos a cerrar ahí y quiero que hagan preguntas, por favor. Vamos a hacer preguntas, amén, de todo lo que hemos recibido ahora. Quiero que hagan preguntas, vamos a hacer algo bonito, dinámico ahora, por eso estamos terminando ahora, en ese momento. Vamos, levántense, cierren sus ojos, vamos a orar. Gracias, papito amado, por tu palabra. Creemos que esta palabra ha sido de bendición, de edificación para nuestras vidas. El próximo domingo seguimos, Señor, con esta palabra tan hermosa, Señor, de tanta edificación y fortaleza. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra nunca vuelve vacía. Sé que muchas vidas nuevas que no conocían, que ya nos está predicando esto, ahora la han recibido, Señor, y seguramente van a tener esa curiosidad de poder escudriñar más tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te amamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén.